Buenas tardes, mi nombre es Diego Alejandro Ortiz Bejarano, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada. En estos momentos voy a presentar la sustentación de grado a los jurados Octavio Torres y Héctor Bejarano. Para empezar voy a comenzar con los objetivos, el cual dentro del trabajo es identificar de manera implícita si las empresas del grupo 3 de las copropiedades en sus estados financieros, la administración y demás deben ser manejadas por un administrador o por un contador público. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública hace facilitar este trabajo para poder llevar bien la contabilidad dentro de las propiedades horizontales. Ahora paso a la justificación. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública ha abordado el tema sobre estos estados financieros, ya que se han visto sancionados muchos contadores públicos, ¿ya? Y ha sido un dolor de cabeza frente a la fe pública que hace el profesional contable. Es de expresar que las empresas que pertenecen al grupo TES han emitido estados financieros dudosos y no se saben si de pronto estarían violando las normas legales. El tema escogido es el profesional contable y su administración dentro de las NIF. En resumen, dentro de las directrices de las NIC y pymes, donde ahora el grupo 3 de la copropiedad deberá presentar estados financieros conforme a la norma establecida y sin que hayan dudas dentro de esta. Es normal que un administrador de una copropiedad no pueda tener el conocimiento para poder presentar los estados financieros, por eso se apoya en un contador público. Es aquí donde el papel importante del profesional contable cuenta con el pénsul académico a fondo y los conocimientos, ya que ha estudiado las normas internacionales de información financiera, las NIC y las pymes, teniendo más propiedad sobre el tema que va a llevar a cabo. Ahora voy a hablar sobre la administración de la propiedad horizontal. Si bien es cierto, cualquier persona del común puede llegar a llevar la administración de un conjunto residencial o de cualquier edificio donde pernoten personas, pero en el momento de avalar los estados financieros de esta para irlos a presentar, es allí donde entra el papel principal del contador público. La Junta Central de Contadores Públicos manifiestan dentro de su página web que dentro de la propiedad horizontal se deben incluir unas cuentas muy importantes, ¿ya? Y es por esto que mi trabajo se basó en este tema, ya que la propiedad horizontal se está presentando diferentes problemas y diferentes índoles para llevar a cabo esta sustentación de los estados financieros. Es aquí donde yo planteo y resumo los roles del administrador y el papel de contador público dentro de las copropiedades, la administración horizontal, quién la debe manejar, los estados financieros dentro del conocimiento del contador público y la contabilidad de la propiedad horizontal. Esos son los 4 temas que voy a atacar, voy a socializar en estos momentos. Bien, para empezar voy a nombrar el rol que hace el administrador público, que está ligado a la ley 675 del 2001, el cual se debe elegir una persona idónea para tal cargo, ¿ya? Él es el encargado de citar asambleas, reuniones de los recaudos de los dineros de la propiedad horizontal, de llevar a cabo se puede decir, el bienestar dentro de los residentes del conjunto residencial, misma forma llevar a cabo el sostenimiento de la propiedad horizontal. También este administrador tiene como labor principal el funcionamiento que debe llevar la propiedad horizontal. ¿A dónde voy? A que el administrador como tal puede realizar estas labores, pero no puede llegar a elaborar estados financieros. ¿Por qué? Porque allí es donde entra la firma del contador público.
Ahora vamos a la responsabilidad del contador público. Ya nombramos las responsabilidades del administrador, ahora vamos al papel del profesional contable. La responsabilidad de la propiedad horizontal en llevar los estados financieros está detallada dentro de la circular de la CTCP número 010 del 2016, numeral 351, donde toda propiedad horizontal debe llevar una contabilidad. Y está bien claro, la ley faculta a tener un contador público, ya sea que tenga la profesión de revisor fiscal o simplemente sea contador público. Entonces, en el artículo 56 manifiesta del revisor fiscal, como ya lo había dicho, y este cuenta con el título profesional contable. Dentro de estos papeles que cumple el contador público dentro de la propiedad horizontal, vemos que el contador público no puede llegar a decir voy a hacer estos recaudos porque tengo que hacer tales estados financieros. Es allí la importancia donde el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y demás entes gubernamentales que regulan normas deben tener en cuenta que la fe pública que hace el contador público no va a estar bien apoyada y fundamentada dentro de las normas legales. ¿Por qué? Porque simplemente se va a limitar a lo que el administrador le entregue al profesional contable y no el profesional contable como real situación va a recibir información concreta. Entonces mi proyecto se basa en que el contador público pueda llegar a administrar tanto la propiedad horizontal como llevar los estados financieros para tener una buena fe pública de la realización de estos. Para entender más el tema sobre la administración de la propiedad horizontal, vamos a ver qué bienes o qué inmuebles ingresan dentro de esta propiedad. Actualmente la Ley 675 del 2001 regula la forma especial de dominio denominado propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad. Bien, entendiendo ya la parte de la administración, el papel del contador público y del administrador, ahora les voy a mostrar un cuadro en donde tristemente se podría decir que el papel del contador público ante la administración es casi nula. Se podría decir que los administradores comunes y corrientes, personas de pronto que no tienen una profesión contable, manejan bienes inmuebles sin tener el debido proceso en el momento de la realización de los estados financieros. En este cuadro se podría decir que el 99% de las personas que manejan una administración pueden llegar a ser abogados, pueden llegar a ser ingenieros, pueden llegar a ser hasta una persona de bachillerato normal para manejar estos inmuebles. Y tristemente, como lo ve el cuadro, solamente un 1% contratarían a un contador público, ya que la ley faculta que si dentro del inmueble, dentro de la copropiedad existe una persona idónea con los conocimientos contables, pues es difícil que pueda llegar a administrar dicho inmueble. Basándonos a las normas y a las reglas, las nuevas estructuras reglamentarias de la copropiedad a partir del 2018 están regulados por el decreto 1074 de 2015, el cual lo modifica la norma y dice que informa, subyugando el universo de sujetos que deben efectuar con la necesidad de registrar los asientos de datos en el sistema preparado por la Superintendencia de Industria y Comercio, y se transforman los plazos para hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Que el contador público está obligado a dar fe pública en estos estados financieros, así el administrador los lleve tarde para presentarlo ante el Registro Nacional de Base de Datos. ¿Por qué? Porque si toda copropiedad no va a facultar
sus estados financieros, recibirían una sanción. Es allí donde muchos contadores contables han salido sancionados por este tema. Es allí también donde quiero llegar al fondo, donde la responsabilidad de la contabilidad debe ser llevada por el profesional contable y no por una persona que sea pronto abogada o ingeniera, ya que no tiene el conocimiento basado en las normas internacionales o en las NIC y en las pymes. Como lo veníamos diciendo, vamos ahora a hablar sobre los estados financieros, las NIF dentro del conocimiento del contador público. ¿Por qué no lo digo dentro del administrador? Porque el administrador simplemente maneja el bien inmueble y se preocupa por el sostenimiento de ella, más no para la realización de los estados financieros. El Consejo Técnico de la Contabilidad Pública legisla y acredita que un contador público puede elaborar los estados financieros con el conocimiento de las NIF, las normas internacionales de información financiera. Hasta allí han llegado interrogantes donde si la propiedad horizontal y sus normas que la regulan deben estar manejadas por un simple administrador que no tenga el conocimiento preciso y conciso sobre la idea. Las normas pymes o NIF para microempresas están requeridas y estipuladas por la ley. A continuación, en la siguiente imagen, presento unos estados financieros donde se muestran el papel del contador público, cómo lo debe realizar, ya que el administrador como tal no los puede hacer. Como se puede ver en la tabla, es claro que un administrador de propiedad horizontal no puede realizar dicha labor, ya que los conocimientos de las NIAS, NIF y para pymes son pocas, por decir nulas. Es por esto que muchos contadores públicos es el apropiado para llevar estos estados financieros y no un administrador como tal. ¿Por qué? Porque el contador público no debe simbolizar ante una copropiedad una simple firma, una simple fe. Debe simbolizar confianza, estabilidad, trabajo y liderazgo dentro de ella. Divinamente un contador público puede llevar, recaudar los dineros y las demás papeles que regulan la ley del administrador. Es allí donde mi idea principal es que no se estigmatice el papel del contador público simplemente a una firma, sino a la labor completa como administrador de una copropiedad. Hablando del papel del contador público, y como lo mencionábamos hace un instante, entramos a la profesión, más exactamente a la profesionalización del revisor fiscal. Ante la gran responsabilidad del contador público, se ubica la especialización, como así decirlo, de la revisoría fiscal, el cual ejerce labores más exactas de revisión de los estados financieros y los datos y la información recolectada, que sean veraces y que sean congruentes en los estados financieros. La fe pública que ejercen los profesionales contables, se podría decirlo, son extremadamente importantes, porque ello procede de una sanción y esto haría que el contador público tenga en su hoja de vida pues puntos negativos. ¿A qué voy? A que el contador público, como profesional y como revisor fiscal, si emite estados financieros falsos o irreales, dentro de su hoja de vida llegaría a estar la sanción, el cual le negaría a seguir haciendo trabajos como estos. Es por esto importante el papel de que el contador público esté de lleno a la realización de estas labores como administrador. Ahora vamos a hablar de las obligaciones del contador público. El profesional contable, a partir de su contrato en las actividades relevantes en la propiedad horizontal,
Para el buen funcionamiento de esta, fue solicitado con la norma o ley el servicio que está estipulado dentro de las normas legales vigentes. Este observa las políticas de ética profesional, proceder con su sujeción a las normas de auditoría general, generalmente aceptadas, tiene que consumar las normas legales vigentes, vigilar que el registro de información contable se fundamenta en principios de la contabilidad general aceptadas en Colombia. Con esto se ve el papel importante del contador público en la copropiedad número 3. ¿Por qué se dice esto? El contador público, en el primer momento en que estampa su firma, está obligado a que toda la información recolectada haya sido veraz y concisa, ya que las normas colombianas lo facultan para esto. Como tema final está el punto 4 de mi ensayo, donde habla de la contabilidad de la propiedad horizontal, el cual es importante resaltar, ya que dentro de la copropiedad del grupo 3 existen importancias las cuales deben ser notorias. Esto se hace específicamente en la empresa o organización. El contador público, como encargado de la seguridad pública, da fe pública cuando su firma y representación establece la tarifa profesional y suscribe un documento en el que se certifique sobre determinados hechos económicos en los estados financieros, ya sea en una empresa normal, común y corriente, puede ser Bavaria, Jugos Tampico en sí, como en la copropiedad. La misma responsabilidad que hay en una empresa, también la hay dentro de los estados financieros de la copropiedad. Por eso, señores jurados, mi insistencia a que las leyes colombianas deben flexibilizarse un poco más en el rol del papel, en el rol y el papel que ejerza el contador público dentro de la copropiedad. Sonará trillado, sonará repetitivo, pero el tema de la desorganización en la copropiedad es enorme, es gigante. Por eso el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública debería tener más énfasis en este tema. El profesional contable puede llegar a ser el encargado total de todo el papel relacionado con la administración de la copropiedad. Ya deberían existir normas, porque ya los estados financieros se están realizando con las normas vigentes. Entonces, esa parte es importante. Podemos ver cómo un abogado se faculta dentro de sus normas defenderse dentro de su propio caso, un mismo abogado, porque un contador público no puede llegar a administrar esta copropiedad y llevar al mismo tiempo sus estados financieros, ya que lo uno no lo exime de lo otro. Bien, ahora voy a tratar el tema, el modelo contable de la copropiedad grupo 3. Es un pequeño ejemplo de unas cuentas de una propiedad horizontal donde se ve la responsabilidad del contador público y también la del revisor fiscal. De aquí se puede observar cómo el profesional contable debe rendir las cuentas claras, concisas y precisas y dar fe de estos estados financieros. Es necesario ver este pequeño ejemplo para poder salvaguardar la actividad de contador público dentro del administrador del conjunto residencial. He aquí la tabla. Como se puede ver en esta tabla, en la parte de abajo dice firmado por el revisor fiscal y la matrícula y su número de tarjeta profesional, también misma forma la del contador público. Vemos y notamos la responsabilidad enorme del profesional contable. No podemos seguir subyugados a una norma de una ley ya basada en años a pasar
de que el contador público no pueda llegar a administrar completamente un conjunto residencial o una copropiedad. Es importante que estos dictámenes con salvedad que se dan de los estados financieros sean más precisos. ¿A qué voy? Divinamente un administrador puede decir, recaudé tanto dinero, hice esto, pagué aquellas cosas. Por favor, contador público, fírmeme eso. Y en el momento dado en que en una junta de propietarios o en una junta extraordinaria del conjunto residencial manifieste el tesorero o la persona encargada de aquellos recaudos y diga, no, los recaudos fueron tantos, ¿por qué el contador público firmó estos documentos si no fue la veracidad de la información? Es allí a donde quiero llegar, señores jurados, es allí donde quiero llegar. El papel importante, la necesidad de que las normas, las leyes adecúen o flexibilicen más el rol del papel del contador público hacia estos estados financieros. Esta es toda mi presentación, espero sus preguntas para poderlas contestar de un modo certero, y hasta aquí va mi presentación. Muchas gracias.